la psicología del placer y la vergüenza, cómo vencer el autojuicio y disfrutar el sexo plenamente. ¿Alguna vez te has sentido bloqueada en el momento en que más querías entregarte al placer? ¿Te has sorprendido pensando que, aún teniendo deseo, algo dentro de ti decía que era incorrecto, demasiado o inadecuado? Este conflicto interno entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir puede ser más común y más profundo de lo que parece. Muchas mujeres viven presas en un ciclo silencioso. Desean libertad, conexión, placer, pero sienten vergüenza por ello. La mente entra en modo de vigilancia, juzgando, podando, desconectando. Esto no es falta de deseo. Esto es autojuicio emocional, un reflejo de patrones invisibles que llevas cargando durante años. En este vídeo vamos a romper eso. Vas a entender cómo la culpa se ha enraizado en tu relación con el placer y cómo liberarte de ese mecanismo. Lo que está en juego aquí no es solo el sexo, es tu autosuficiencia emocional, tu claridad racional, tu capacidad de vivir con autenticidad y potencia. Si quieres conocerte más profundamente, librarte de la culpa y vivir el placer de forma plena y libre, entonces quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar no solo tu relación con el sexo, sino contigo misma. El peso invisible, cómo se instala la vergüenza. Tal vez hayas crecido oyendo que el cuerpo de la mujer es algo que necesita ser escondido, contenido, silenciado. Que sentir demasiado placer es vulgar, que expresarse sexualmente es ser fácil. Y aunque ya hayas deconstruido muchas cosas en tu mente adulta, allá en el fondo algunas marcas siguen controlándote. La vergüenza no nace contigo, es enseñada, y lo más cruel es que viene disfrazada de protección. Cuídate, presérvate, no te expongas, no sientas demasiado. El problema es que con el tiempo esa protección se convierte en prisión y sin darte cuenta empiezas a desconectarte del propio cuerpo, del deseo, de la libertad de sentir. Ese peso invisible se va instalando en silencio. Aparece cuando te saboteas en la intimidad, cuando dudas de ti después de sentir placer, cuando sientes culpa por simplemente querer. No estás sola en esto. Muchas mujeres conscientes, inteligentes, fuertes, llevan este conflicto sin entender de dónde viene. Y por eso acaban pensando que el problema está en ellas. No está. El problema está en el condicionamiento, en todo lo que te enseñaron sobre ser mujer, sobre lo que puedes o no puedes sentir. Está en los mensajes subliminales que dijeron que tu placer es peligroso, que tu libertad emocional asusta, que tu intensidad necesita ser dosificada. Pero hoy vas a empezar a cambiar este juego, porque cuando entiendes que esa vergüenza fue construida y no nació contigo, empiezas a recuperar el derecho de sentir, de expresarte, de vivir el placer como una mujer completa. No como alguien que necesita pedir permiso para existir. Y es ahí donde llegamos a la raíz del problema, el conflicto interno que ocurre cada vez que el placer trata de manifestarse y es inmediatamente bloqueado por el autojuicio. El conflicto interno, placer versus autojuicio. Sientes deseo, el cuerpo responde, la imaginación se enciende, el momento está ahí. Pero de repente surge esa voz interna, sutil, pero implacable. Cuestiona, juzga, compara. Dice que estás yendo demasiado lejos, que tal vez no deberías sentir tanto. Y el placer, que estaba floreciendo, empieza a retroceder. El cuerpo se endurece, la mente se cierra. Y te preguntas, ¿por qué siempre pasa esto? Ese es el conflicto, la batalla entre lo que sientes y lo que aprendiste a reprimir. El placer quiere emerger, quiere expandirse, pero el juicio dice, esto no es seguro, esto no es bonito, esto no eres tú. Pero sí lo es, eres tú, sí. Pero detrás de esa censura emocional existe un mecanismo inconsciente de protección. Algo que se formó en algún momento de tu vida,
Tal vez en la infancia, en la adolescencia, en alguna experiencia en que sentir te hizo sentir vulnerable o expuesta. La mente, queriendo evitar que pases por aquello de nuevo, empieza a asociar placer con riesgo y entonces hace lo que sabe hacer, te corta de raíz. Antes incluso de que llegues ahí, el autojuicio ya ha entrado en acción. Esto no es debilidad, esto es un patrón emocional que fue activado y actúa como una defensa mal adaptada. Solo que el problema es que esa defensa te está robando algo esencial, la libertad de vivir plenamente lo que sientes. Y cuanto más luchas contra ella, más se fortalece. Porque toda lucha contra ti misma refuerza la idea de que hay algo malo contigo. La salida no está en forzar el placer ni en callar el juicio a la fuerza. La salida está en entender ese conflicto, en traer conciencia a él, observar sin culpa, nombrar lo que sientes y empezar a reeducar la mente. Mostrarle con paciencia y claridad que hoy, como adulta, puedes sentir placer sin ser castigada, que puedes ser intensa sin estar equivocada, que sentir profundamente no es debilidad, es potencia. Y este cambio empieza cuando cambias la mirada sobre tu vulnerabilidad, porque ella, al contrario de lo que te hicieron creer, nunca fue un defecto, vergüenza. No es debilidad. La nueva mirada sobre la vulnerabilidad. Te enseñaron a esconder lo que sientes, a mantener el control, a ser deseable, pero no demasiado, sensible, pero nunca emotiva, fuerte, pero sin demostrar que sientes miedo. Y entonces, detrás de tantos papeles impuestos, tu vulnerabilidad se convirtió en algo que evitar, cuando en realidad es la clave de tu fuerza. La vergüenza no es señal de fallo. Es una emoción social, una alerta que dice, cuidado, te estás exponiendo. Y sí puede proteger, pero también puede paralizar. Cuando está mal comprendida, la vergüenza te impide expresarte, permitirte, vivir experiencias intensas y auténticas. Y lo más cruel, te hace pensar que hay algo malo contigo por sentir lo que sientes. Solo que la vulnerabilidad, cuando es acogida, es poder puro. Es a través de ella que te conectas contigo misma de verdad. Es ella la que permite que el placer sea más que físico, que sea emocional, completo, transformador. Ya no necesitas fingir que no sientes, ni moldear lo que sientes para encajar en lo que esperan de ti. Es necesario tener valor para permitirte, para abrir espacio dentro de ti para aquello que antes era visto como demasiado, deseo, sensibilidad, intensidad. Y ese valor no es ausencia de miedo, es la elección de mantenerte presente aun con miedo. Es decirte a ti misma, me autorizo a sentir placer, me autorizo a bajar la guardia, me autorizo a entregarme. Cuando haces esto, empieza a cambiar todo. El cuerpo se da cuenta, la mente entiende, y ese juicio que antes parecía un muro infranqueable, empieza a perder fuerza. Porque ahora estás al mando, y es en este punto donde podemos dar el siguiente paso, construir la base de tu libertad emocional, con dos pilares esenciales que vamos a explorar ahora y que sostienen a la mujer que vive lo que siente con verdad: claridad racional y autosuficiencia emocional. Claridad racional y autosuficiencia emocional. El camino hacia la libertad. Ya no necesitas vivir confundida sobre lo que sientes, ni depender de la validación de nadie para saber si está bien sentir placer, desear, emocionarse. El primer paso para esto es la claridad. Claridad racional sobre lo que realmente es tuyo y lo que fue puesto en ti. ¿Cuántas ideas llevas que nunca paraste a cuestionar? ¿Cuántas veces te sentiste incómoda con tu propio placer sin entender por qué? Tal vez porque en algún lugar allá atrás alguien dijo que el placer era peligroso, que necesitabas contenerte. Y ahora, sin darte cuenta, tu mente reproduce ese patrón como si fuera verdad absoluta. Claridad racional es tener conciencia de esto. Es observar tus reacciones internas sin juicio y preguntar,
¿Esto es mío o fue impuesto? Cuando empiezas a identificar los orígenes de tus pensamientos y emociones, dejan de controlarte. Creas espacio para elegir y no solo reaccionar. Y es en esa elección donde entra el segundo pilar, la autosuficiencia emocional. Ser emocionalmente autosuficiente no significa vivir aislada, ni arreglárselas con todo sola. Significa saber sostenerte por dentro, sentir algo intenso y no correr a esconderte. Lidiar con la incomodidad sin abandonarte. Sostener el placer sin miedo al castigo. La autosuficiencia emocional es la base de la libertad, porque cuando aprendes a acogerte sin necesitar la aprobación externa, empiezas a vivir con verdad. Imagina lo que cambia cuando sientes placer sin culpa, cuando te entregas sin miedo al juicio, cuando eliges con conciencia lo que te hace bien. Esto es lo que estos dos pilares construyen, una mujer completa, consciente, que se conoce profundamente y se permite con responsabilidad y libertad. Y no se trata de convertirte en otra persona, se trata de volver a ser quien ya eras, antes de que te enseñaran a tener miedo de ti misma. Solo que esta reconexión no ocurre solo en la mente. El cuerpo necesita entrar en el proceso. Y en el siguiente paso, vamos a ver cómo desbloquear en la práctica los caminos para sentir todo esto de forma viva, intensa y finalmente libre. Reconexión con el cuerpo. Liberando el placer sin culpa. Puedes entender todo racionalmente, pero si el cuerpo aún está bloqueado, va a parecer que algo sigue trabando. Es como si el placer llamara a la puerta, pero no encontrara espacio para entrar. Y esto ocurre porque el cuerpo guarda memorias. Y guarda también los miedos que aprendiste a sentir en silencio. ¿Cuántas veces te has sentido desconectada durante un momento íntimo? Como si estuvieras ahí, pero no completamente presente. Esto no es falta de deseo, es el cuerpo en modo de defensa. Aprendió a protegerse aunque tú, hoy, estés en un lugar seguro. Por eso, la reconexión con el cuerpo es esencial. Y empieza con algo simple, pero poderoso. Presencia. Estar presente con lo que sientes, sin tratar de acelerar, sin juzgarte. Esto significa tocarte con conciencia, sentir sin exigencia, percibir dónde está tenso, dónde está fluido. Es transformar el toque en escucha, la excitación en acogida y el placer en confianza. La sexualidad no es un desempeño, es una comunicación interna. Y cuando cambias la forma de relacionarte con el propio cuerpo, todo cambia en la forma como te conectas con el otro también. Porque el placer deja de ser algo que te pasa y pasa a ser algo que vives con autoridad. Prácticas de respiración, toque consciente, danza libre, escritura emocional, son caminos prácticos para desbloquear estas trabas. Pero lo más importante no es la técnica, sino la actitud con que te acercas a ti misma, con curiosidad, con respeto, con cariño. Al hacer esto empiezas a enseñar a tu cuerpo que puede confiar, que sentir no es una amenaza, que el placer no necesita venir con castigo. Y poco a poco ese juicio va quedando más débil, porque el placer está más fuerte, más claro, más tuyo. Esta es la fase en que empiezas a salir del ciclo de autojuicio y entras en un ciclo de reconexión. Y esto nos lleva al último paso. Cómo transformar todo esto en un nuevo modo de vivir, con libertad emocional como estilo de vida y no apenas como deseo. Libertad emocional, la invitación para vivir tu placer sin miedo. No estás rota, nunca lo estuviste. Lo que existe son capas de culpa, de silencio, de reglas que no fueron hechas por ti, pero que, durante mucho tiempo, definieron cómo deberías sentir, amar, tocar, entregarte. Y ahora estás aquí, eligiendo algo nuevo, eligiendo liberarte. La libertad emocional no es un punto de llegada, es una práctica. Es el acto de, todos los días, recordarte que tienes el derecho de sentir, que tu placer es sagrado, que tu vulnerabilidad es el puente hacia tu fuerza.
Que vivir de forma plena no exige perfección, exige valor. Valor para mirarte con más gentileza, para reescribir creencias que ya no te sirven, para dejar de pedir disculpas por ser intensa, profunda, sensible, ardiente. Todo esto forma parte de quien eres, y todo esto puede y debe ser vivido con orgullo. Este vídeo fue una invitación para que cuestiones lo que vienes cargando, para rescatar partes de ti que fueron reprimidas, para recordar que la mujer que siente profundamente es también la mujer que transforma, que lidera su propia historia, que inspira a otras a hacer lo mismo. Ahora te invito a no parar aquí. Si este contenido tuvo sentido para ti, si tocó alguna parte interna que estaba olvidada o adormecida, suscríbete aquí en el canal. Esto me muestra que estás conmigo en este camino y me permite seguir trayendo reflexiones y herramientas que expanden tu jornada. Y aprovecha para ver los vídeos que están apareciendo aquí en la pantalla. Cada uno de ellos es una extensión de lo que hemos hablado hoy. Profundizan aún más esta reconexión con tu placer, tu libertad y tu verdad. Recuerda, el placer no es lo contrario de la vergüenza, es la medicina. Y tienes todo lo que necesitas para vivir esto por completo, con verdad, con claridad y con libertad. Nos vemos en nuestro próximo video.